Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Hoy tenemos el gusto de recibir a Luis Barbado, personaje ya muy conocido en el pueblo, periodista, director de Recursos Humanos, funcionario, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y autor de 2 libros muy interesantes sobre la vida de Tres Cantos. Entonces, el tema de la conferencia de hoy es, yo creo que atractivo per se, los primeros 50 años de la vida de Tres Cantos. Entonces Luis nos va a contar un poco la película y, como dice él al final, ilustrada con fotografías y publicaciones de la época. Sin más, agradecer a todos, por favor, que chequeéis el tema de los móviles para que ninguno lo tenga encendido, estén en silencio, porque siempre tenemos alguna bonita interrupción. Muchas gracias y gracias, Luis, por estar con nosotros. Buenas tardes. El tema, bueno, gracias por la presentación. Mi vinculación a Tres Cantos se remonta antes de que llegaran los vecinos. Yo empecé a venir por aquí antes del año, a finales de los 70, por temas familiares de unos terrenos en Colmenar, y luego estaba metido en el tema del periodismo y conocí a una periodista que también ha vivido aquí, que era Aurora de Lucas, que algunos la conocéis, otros la han padecido porque ponía información, era bastante valiente en su información, tuvo que soportar algunos problemas, pero bueno, fue una periodista de raza, una periodista, vamos, que no se paraba contra nada, ¿no? Y bueno, pues con muchos políticos de distintos signos tenía una buena relación, con otros menos, y bueno, pero ella empezó aquí a trabajar ya para la revista Cisneros, o sea, en la época de la Diputación, antes de... Bueno, la Diputación desapareció en el año 83 y ella ya empezó a trabajar hacia el año 80, 81, empezó a trabajar en esa revista y escribía sobre la zona norte de Madrid. Ella era de Bustarviejo, entonces no vivía aquí, luego se trasladó aquí a la cooperativa de PSV y bueno, pues ella y yo pues, nos tratamos mucho. Yo también llevaba el gabinete de prensa en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y había otra gente pues, que también montó un pequeño periódico, una revista que se llamaba La Guía, que tenía sobre todo bastante distribución en Colmenar Viejo, en algunos pueblos más. Aquí al principio pues apenas había noticias porque cuando empezamos en el año 80-81 pues no habían llegado los vecinos, solo había obras y bueno, luego hablaremos del panorama que se encontraron los vecinos en el año 82, pero bueno, yo puedo presumir, entre comillas, de que conocí la ciudad en ese estado, o sea, y desde entonces pues aquí también tengo una casa y no he perdido de vista a Tres Cantos nunca, ¿no? Solo vivían aquí pues vecinos de Sotos de Viñuelas y los de la zona de tratamiento de aguas que está para Viñuelas, y algunas casas aquí en la entrada sur, que había unas pequeñas casas, estaba Pinosierra, la estación y vamos, estaban las vaquerizas y poco más, ¿no? Y bueno, luego pues vimos, yo cuando ya lo vi, ya se estaban moviendo las tierras, se estaba urbanizando, todavía no se había empezado a construir, pero bueno, esa parte la contaremos ahora, pero vamos, te quiero decir que hasta hoy pues yo he seguido un poco el devenir de la historia de esta ciudad. Yo lo titulo Las 2 vidas de Tres Cantos porque yo creo que ahora Tres Cantos es una ciudad de éxito, ¿no? Es una ciudad que tiene un alto nivel de vida, tiene unos buenos equipamientos, la gente, bueno, pues parece que está satisfecha, no hay grandes conflictos, casi ni pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay una cierta normalidad,
pero hasta el año 2000, 2001, pues aquí hubo muchísima tensión de todo tipo, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a contar. Yo creo que nos vamos a centrar en los primeros años, porque además aquí a los que veo, yo que agradezco aquí la presencia de concejales, de José Luis Rodríguez Ceire, que es alcalde, también se excusó Pedro Uruñuela, que también participó en todos esos años. Está Carmina, juez, que hay esa foto me parece que es de las primeras fiestas, con nuestro recordado Enrique Soto, que nos dejó este verano. Y bueno, que estos y muchos de los que estáis aquí fuisteis un poco protagonistas, otros pues nos han dejado, igual que Enrique Soto. Y bueno, yo siempre cuando he hecho este libro y cuando hablo de otros proyectos que luego os comentaré de Tres Cantos, yo digo, oye, la generación de los que empezamos a llegar aquí en los años 80, pues ya, como se puede ver, ya la media de edad es alta y conviene que todo lo que se pudiera recoger de primera mano, pues que se hiciera ahora, ¿no? Porque pues yo creo que yo me enseñó también Carmen, que está ahí, la mujer de Antonio Osuna, pues las colecciones de fotos, de recuerdos, cosas maravillosas para la historia de Tres Cantos, y siempre digo, joder, pues a lo mejor cuando ya no estén, pues sus hijos, sabe Dios, problemas de espacio. Enrique Soto, yo tenía un cuarto grandísimo ahí en Descubridores que bueno, que a mí me recordaba a los chocos que tenemos allí en el País Vasco, que tenía, vamos, allí para una estancia para estar, y estaba lleno de armarios, de estanterías, con recuerdos, incluso pues tenía hasta vino que le había hecho Enrique Mas, porque era enólogo, y de la cosecha del 82. Entonces parece que el ayuntamiento va a hacer ahora un museo, va a hacer algo, no sé en qué sentido va a ser, pero sería bueno que, bueno, no tener un almacén de cosas de esos, pero sí que en un sitio que se recogieran, que se clasificaran, y que, bueno, pues esporádicamente se hagan exposiciones temporales o sirvan para inspiración para que los escolares conozcan la historia de esta ciudad, o para investigadores, etcétera, ¿no? También quiero decir que está aquí una compañera que colaboro yo con ella, que se llama Gema, que hizo una tesis doctoral sobre la historia oral de los pueblos, y tenía una experiencia muy interesante. Luego no sé si quiere unos minutos para contarla. Y bueno, está grabando a personas, como algunos de los que estáis aquí ya habéis ido, y mañana pues va a ir Carmina, y me parece que va a ir Donato. Ahí está Mónica también, y que irá otro día, y bueno, y no tenemos ahora la lista de todos, pero vamos, es amplia, y además yo le he metido prisa porque digo, oye, pues conviene que en un año o dos pues esto se quede recogido y podamos tener pues toda esa documentación para luego hacer uso de ella en cualquier sentido, ¿no? Bueno, entonces esa foto es de recuerdo a estos dos compañeros. Bueno, a Carmina está aquí, y bueno, pues eso era esto es de la guía es del año 83, ¿no? 84, ¿no? Carmina, me parece, no sé, ahora no lo veo ahí. Pero me parece que es de las fiestas del 84 en Descubridores. Bueno, pues ahora vamos a empezar un poco a contar. Bueno, volviendo atrás, lo que decía de las dos vidas, el proyecto inicial que se inició en el año 1970 con el decreto de los Astures, y luego el siguiente, que fue ya el de Tres Cantos, que planteaba una ciudad de 125 o 150.000 habitantes, que sería la segunda ciudad de la comunidad, entonces era provincia. Pues arrancó bien,
pero luego, pues ahora lo contaremos, que, pues que naufragó por distintas razones, ¿no? La verdad que no son solo razones técnicas, sino que el momento político que había en España era bastante complicado, porque sucedió en el final del franquismo. Como sabéis, murió Franco en el año 75, y en el 75, bueno, pues esto estaba todavía moviéndose tierra, todavía no se había ni creado todavía la empresa de Tres Cantos S.A., ¿no? Entonces ni vivía nadie, y bueno, había muchos organismos que intervenían en la gestión de la ciudad, pero bueno, todavía no había nada. Entonces luego, como sabéis, en la época de la transición, el tema de las administraciones se quedó bastante paralizado. Luego estaban las expectativas de las comunidades autónomas, de las transferencias, que en el caso de Madrid se retrasó más porque hasta el año 83 no hubo elecciones autonómicas, y a partir de ahí, pues ya todo lo que tenía Ecoplaco, todas las competencias que tenía el Ministerio de la Vivienda, que era el que se encargaba de la gestión del Actur de Tres Cantos, pues lo tuvo que traspasar y hubo una serie de problemas. Bueno, el otro día hablábamos con Eire en una de estas grabaciones por qué se decidió el gobierno establecer aquí o fijar o levantar una gran ciudad aquí, ¿no? Yo coincidía con él que, bueno, no sé si él eso decía, pero bueno, yo por lo menos en el libro sí lo pongo, en el libro que he sacado este año, de los 50 años de la historia de Tres Cantos, que bueno, fue el acceso a la carretera, el tema del agua, que era lo que más incidía José Luis, y bueno, también yo creo que no había problema con los terrenos, no había que hacer grandes movimientos de tierras. Luego, a nivel medioambiental, ellos no lo veían como una amenaza estar tan cerca de estos espacios naturales, de la cuenca alta, bueno, no la cuenca alta, sino el Monte del Pardo, Viñuelas, porque entonces pues no se pensaba que las casas o las grandes poblaciones o las construcciones tenían impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, entonces se contemplaba que incluso se podía construir en la zona oeste. Y bueno, sé que se barajaron muchas opciones. Yo no sé si con estudios técnicos muy rigurosos, valorando pues los costes de infraestructuras, de posibilidades de transporte, etcétera, etcétera. Eso no lo sé. Pero bueno, al final se decantaron, yo no sé, también Eire comentaba también que había también había, no sé, gente que tenía aquí, podía tener terrenos o de esto, pero bueno, al precio que se pagaron, pues no creo que fue muy determinante. Te quiero decir que en esa época no se pudo especular mucho porque el Estado expropió, pagó a 1 euro, a 2. En el libro de Mónica y Donato se cuenta con bastante amplitud, en el libro de los 20 años de la historia de Tres Cantos, que escribió Mónica y Donato, todo el proceso de la expropiación. Pues como os imagináis, pues los recursos en esa época tampoco prosperaron mucho, a pesar de que había una expectativa de un beneficio porque se iban a construir viviendas, o sea que no era un proyecto de interés general, pero bueno, yo no sé si cuando vendes viviendas, aunque sean públicas, o construyes empresas, pues el propietario no tiene derecho a participar en esa plusvalía o en la generación de esa riqueza, ¿no? Bueno, el caso es que se decidió Tres Cantos. Era una ciudad, ya te digo, mastodóntica, de 150.000 habitantes, y empezaron pues por la fase 1 y 2, que me parece que es la que conocemos mejor casi todos. Sé que veo aquí algunos que viven lo que llamamos ahora fase 3, pero la fase 1 y 2, sobre todo la 1, fue donde se
se pidieron las primeras licencias, donde se acabaron las primeras casas, donde llegaron los primeros vecinos. Ya veo, aquí hay algunos que sé que los conozco ya desde que están aquí a principios de los 80, que les conozco a lo mejor del Bar Velázquez y de que, bueno, pues por el tema de la prensa, pues les conocía por el puesto que tenían o donde realizaban su labor como líderes sociales en entidades de todo tipo, asociación de vecinos, las APAs, los clubes deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de que empezaron, se decidió ya arrancar, ¿no? Pues se hizo como un plan director, me parece a través de Coplaco. Aquí hay también un compañero que estuvo en Coplaco, y no se concretó muy bien. Luego se fueron haciendo planes parciales de cada sector para luego pues urbanizar esas zonas adecuadamente y luego poder venderlas para que se vendieran a las cooperativas. Hay que matizar eso, que aquí no hubo iniciativa privada. Aquí las constructoras trabajaron muchísimo, como no podía ser de otra manera, en la época de la urbanización de los terrenos, y luego en la construcción de las viviendas. O sea, las constructoras aquí, hay gente que dice, oye, pues a lo mejor hubiera sido mejor si las constructoras o las inmobiliarias promovieran o no promovieran. El caso es que aquí la verdad que no intervinieron, no sé si porque también ya tenían bastante con todo el desarrollo que había en Madrid, que en esa época había muchísimo movimiento. De hecho es que los Aztures, no sé si lo comenté, era una alternativa a los barrios de las ciudades, en el caso de Madrid, que había tenido un crecimiento exponencial y no tenían capacidad para gestionarlo, ¿no? Estaba lleno de chabolas. Aquí Antonio Osuna participó en esos movimientos, quiero recordar, y en la zona sur sobre todo, pues bueno, la gente construía por las noches y no había no se podía satisfacer la demanda de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, esto que se hizo como una alternativa a Madrid, que se frenara. La otra alternativa hubiera sido que tuvieran mayor expansión, que se ensancharan todas las ciudades del área metropolitana, como luego sucedió. O sea, el tema de los Aztures fue un fracaso. Solo existe esta ciudad del proyecto de los Aztures, y hay un barrio en Zaragoza, que además me parece que le llaman el Aztur o algo así, que creo que es el único resultado tangible de ese proyecto. Como municipio independiente, que entonces no lo era, solo está a Tres Cantos. Pero bueno, como he dicho antes, el modelo inicial también luego hizo aguas, con lo cual el tema de los Aztures nadie puede decir que fue un modelo exitoso, ¿no? Aunque en el caso de Tres Cantos, muchas de las cosas iniciales que había en cuanto a construir una gran zona industrial, pues bueno, ahí está, ¿no? Hoy en día aquí hay trabajando unos 45.000 personas en empresas de alto valor añadido, y bueno, y eso genera muchísima riqueza, ¿no? Gracias a eso, bueno, te quiero decir, el nivel de vida que tiene la ciudad parte también está a costa de las empresas, aunque el IBI lo han subido además este año. A pesar de todo, pues si no fuera así, si esta fuera una ciudad solo una ciudad dormitorio, que en parte lo es, porque no todos los que viven aquí, ni mucho menos, es un porcentaje pequeño los que trabajan aquí, pues vamos, tendrían que pagar más impuestos para mantener este nivel de vida, ¿no? Bueno, pues como digo, pues
la urbanización de la ciudad, pues que eran como 1.600 hectáreas, me parece, pues llevó bastantes años, ¿no? Porque además también, aparte de los problemas burocráticos, habría problemas económicos, ¿no? Todo eso había que financiarlo y en ese momento, como todavía no se vendían los terrenos, es decir, solo había que aportar, el Estado tuvo que aportar a través de distintos organismos, el Instituto Nacional de Urbanización, etcétera, a costa de los presupuestos del Estado, tuvo que inyectar muchísimo dinero para poder ejecutar las obras. Luego ya, en el año 85, que ya en el 75 se planteó la necesidad de hacer una empresa, una mercantil, que tuviera más agilidad para poder hacer los contratos y sobre todo para que tuviera más agresividad para vender terrenos, fue cuando se constituyó la empresa Tres Cantos S.A., ¿no? Que, bueno, al principio pues también participaron primero los organismos del Ministerio de la Vivienda que tenían la propiedad de los terrenos, lo aportaron al capital, luego también entró Caja Madrid y con una aportación minoritaria y la Diputación de Madrid, ¿no? Entonces, la verdad que fue un revulsivo que estuviera Tres Cantos S.A. Y empezó a trabajar, tenía la sede, me parece que era en la calle Orense, y allí estaban los directivos. Luego, según fue creciendo, pues empezaron a trabajar más técnicos, ¿no? Aquí todavía me parece que entró de becario en esa empresa, me parece que entró Luis Mosquera, me dijo una vez, ¿no? Que había entrado de becario a esa empresa. Entonces fue cuando también se cogieron los locales de los estudios Verona, ¿no? Y ahí pues había parte de la empresa estaba ahí y parte estaba en la calle Orense. Luego, bueno, los estudios Verona, que fue de lo último que se tiró de la zona que se urbanizó, bueno, pues ahí también puso, cuando llegaron los primeros vecinos, pues estuvo el primer centro cultural, Enrique Mas, estuvieron, me parece que se hizo misas, se hicieron fiestas de Nochevieja, y bueno, seguramente que vosotros o alguno de vuestros hijos recuerda todavía los estudios Verona. El otro día también vimos ahí ahora que está de moda, bueno, siempre ha estado, pero bueno, que ha salido Almodóvar con sus premios y tal. Bueno, pues una de las películas, Átame, pues también se grabó aquí en parte en los estudios Verona, aunque los exteriores pues figura en las referencias del Madrid de Almodóvar, ¿no? Pero parte se grabó aquí. De hecho, es que me parece que lo leí en las memorias de María Luisa Bañuelos. Le ofreció, cuando estaban aquí grabando, en el año creo que fue 88, aquí está Aire, que me puede corregir si se acuerda, porque ya él era concejal, me parece que le invitó a dar el pregón de las fiestas de Tres Cantos y luego no vino, pero mandó a Banderas y a otra actriz, me parece, ¿no? No me acuerdo, esta de la nariz, no me acuerdo. Rosy de Palma, Rosy. Entonces, bueno, la verdad que a mí siempre me dio pena que se tirase ese centro, ¿no? Porque había habido ahí, se hicieron grandes películas y así como mantuvieron las vaquerizas que no tenían mayor valor, sin embargo ahí sí que había mucha historia, ¿no? En eso, aparte que había sido la sede de Tres Cantos S.A., el primer centro cultural, y bueno, a lo mejor restaurarlo, eso también hubiera costado, también costó lo de las vaquerizas, pero yo creo que hubiera sido una cosa que sería un referente que nos conectara, pues eso, con el mundo de la cultura, con el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todos estos antecedentes pues no se saben, ¿no? Bueno, pues como digo, pues Tres Cantos
empezó a actuar y empezó, se movió bastante, ¿no? Pero también padeció los problemas políticos, ¿no? Murió Franco, empezaron otros gobiernos, hubo una crisis que ya se heredaba de finales de los 70, bestial, y Tres Cantos pues no chutaba, las empresas no sé si es que no sabían venderlo bien, las empresas no tenían mucho interés en venir aquí, también se hablaba que los precios aquí eran caros, incluso cuando se vendieron los terrenos urbanizados, creo que también respecto a otros terrenos en otras zonas ya eran caros, ¿no? Aunque bueno, pues aquí podían presumir de que eran de mayor calidad porque había más equipamiento, o sea que decir que en el coste de los terrenos y en la urbanización tenías que repercutir todos esos servicios, ¿no? Luego hablaremos de las fianzas o los avales que había que poner cuando se pidió las licencias. Bueno, el caso es que a todo esto llegan las elecciones del 79, ¿no? Las elecciones del 79 fueron la vuelta de la democracia a los ayuntamientos, que no había habido elecciones desde el 31, creo recordar, y entonces se democratizaron los ayuntamientos. Entonces, el ayuntamiento de Colmenar pues, ganó Armando Juzgado, que fue el primer alcalde de este barrio, de esta promoción de la Actur, fue el primer alcalde. Y entonces, bueno, él era de la asociación de vecinos y también era pequeño propietario, como otros muchos de Colmenar, que además, como eran ganaderos, pues tenían tierras. Yo no sé si Armando Juzgado los tenía aquí, sé que otros políticos sí que los tenían. Y entonces, bueno, también estaban cabreados de alguna manera porque, bueno, alguien les invade su territorio, les expropia los terrenos, se los malpaga y bueno, pues... Y además el ayuntamiento ni pincha ni corta porque esto es una cosa que hace el gobierno, el Estado, y el ayuntamiento, como no tiene competencias o no puede abocar que es parte que él tiene que decidir lo que se hace y lo que no se hace, pues bueno, hasta entonces el ayuntamiento pues no fue un protagonista de este proyecto, ¿no? Fue solo el Estado, ¿no? El Estado, el Ministerio de la Vivienda y los organismos que tenía para el tema de urbanismo, Coplaco, etcétera, ¿no? Bueno, pues a ver cómo es. Entonces, ya cuando se acabaron el ayuntamiento, lo que digo, empezó ya un poco a quejarse, ¿no? Empezó a estudiar el proyecto, no lo conocían, hicieron varias reuniones, hicieron varios plenos para hacer un seguimiento de lo que pasaba con Tres Cantos, ¿no? Porque no tenían mayor información y tampoco, te quiero decir, tampoco había ningún feeling político, porque en esa época pues estaban los del PSOE, pues estaban gobernando ya Suárez, y bueno, no era gente que era un poco, que estaba vinculada con esta zona, ni nada, ¿no? Y entonces, bueno, también el alcalde y la asociación de vecinos de Colmenar también tenía sensibilidad medioambiental, igual que algunos profesores de la Autónoma y tal, y empezaron a meterse con el tema de Tres Cantos, porque era un proyecto muy grande, porque estaba muy cerca de todos estos parajes naturales que digo, y bueno, también intervino Ramón Tamames, que le llevaron una vez a Colmenar, y también se metió bastante con este proyecto, ¿no? Y bueno, pero ya cuando el alcalde se enteró de lo que había y tal, le llegaron ya las cooperativas que ya habían comprado los terrenos con los papeles para la licencia, para construir. Claro, porque todo ha ido lento, pero todo avanza. Esto es como los proyectos judiciales. Hay problemas y tal, pero al final llegas a un momento que tienes que tomar decisiones. Y entonces el ayuntamiento, cuando le plantearon
la solicitud de licencias, pues puso pegas porque dice, claro, ya los vecinos, dice, oye, estos a mí me van a reclamar que todo lo que va en el proyecto de zonas verdes, infantiles, colegios, etcétera, etcétera, yo ni tengo presupuesto ni nada. O sea, cuando yo llegué a Colmenar en los años 80, allí que tenía una familia mía unos terrenos, estaban las vacas por las calles. Yo me acuerdo que Armando Ajusdado, no sé si le multaron o algo así, porque vendía leche, por las casas, que luego se prohibió por temas sanitarios, etc. Y no había luz, la mitad de las calles no estaban, había algunas empedradas, pero otras sin urbanizar, no había equipamientos de ningún tipo. Y él pensó, o ellos pensaron, decir, oye, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de Tres Cantos, que es una ciudad... Bueno, yo creo que ya habían descartado que iba a tener 150.000, pero los que fueran, ya solo lo que se iba a construir en esas licencias, dice, yo eso no lo puedo asumir, y esos, en teoría, los equipamientos tienen que hacerse antes o simultáneamente a la construcción. El caso es que cuando estén las casas acabadas, esto me lo sé porque soy funcionario, tienen que estar hechas, ¿no? Una de las cosas que se hizo... Esta ciudad era para evitar eso que pasaba en los barrios, que la gente construía las casas y luego llamaban al ayuntamiento o que les hiciera las aceras o que les pusieran la luz. La ley dice que primero hay que urbanizar, hay que poner el saneamiento, la luz, las calles y luego tienes que hacer también los equipamientos que eso, aparte de dar, me parece que es el 10%, para el ayuntamiento para que haga otros equipamientos, ¿no? Bueno, entonces eso molestó muchísimo a las cooperativas porque dijo, joder, oye, estas obras, está la ciudad hecha polvo, está hecha polvo, te quiere decir que no están hechas los equipamientos, esto está sucio, está no sé qué, vamos a empezar las casas y ya tenemos que estar pagando lo que no tenemos, ¿no? O sea, no tenemos las casas, pero bueno, hay que pagar la licencia, que es, no sé si antes era el 3% del proyecto de obra, que en esas obras el volumen grande son bastante dinero, y bueno, pues ahí empezaron no sé si las primeras fricciones o no. El caso es que, bueno, eso creó también un cierto, no distanciamiento porque nunca hubo aproximación, pero una desconfianza, ¿no?, de los cooperativistas, porque todavía no vivían aquí, contra el ayuntamiento, ¿no?, que a su vez el ayuntamiento tampoco tenía gran capacidad de gestión, porque eran 4 y el de la moto. O sea, ya había un señor en quintas, otro en licencias, otro en guardia y 2 en Hacienda. Eso no sé la plantilla que habría, pero calculo que no pasarían de 20 o de 30 personas, y habría un secretario y un tesorero y poco más. Es decir, que la capacidad de gestión era mínima, ¿no? Y la capacidad financiera, por supuesto que tampoco, entre otras cosas, porque entonces apenas se pagaban impuestos, lo único que se pagaba eso era la contribución urbana, que en muchos ayuntamientos tampoco no tenían registrados ahí los padrones adecuadamente, ni los valores catastrales eran ínfimos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya había esa desconfianza entre los, sobre todo algunos de vosotros me consta que participó como estuvo en la gestión. Sé que Antonio Osuna estuvo en la de Fontevejuna, sé que, no sé, Marta, me parece, Menéndez también estuvo, que ya no está, pero que participó en la gestión de la cooperativa vuestra, ¿no?, de descubridores. No sé si pero creo que alguno más también, no quiero eso por si me desmiente, pero creo que alguno más también. Y entonces, bueno, esa fue ya la primera, o sea que la gente cuando eso se había hecho grandes ilusiones de venir a una zona que los pisos estaban bien, que los había visto sobre plano, etcétera, que los había visto muchas veces en Madrid, pero no había venido todavía por aquí, ¿no? O cuando vino por aquí pensaba que eso se iba a arreglar pronto y al final la ciudad se iba a parecer a los planos
de eso, ¿no? Como lo de las agencias de viaje, ¿no? Ves el folleto, pero luego vas allí y no se parece. Y aquí, bueno, pues no se parecía nada, pero la gente se hacía ilusión de, ya nos lo arreglarán, porque hemos pagado y tal, y oye, ya vivimos en democracia y alguien se hará cargo de esto, ¿no? Pero claro, estos temas llevan su tiempo. No es un tema que dices, oye, sí, saco un decreto, lo apruebo y tal, ¿no? Lo digo porque luego comentaré el tema que le tocó a José Luis, a Antonio Osuna cuando llegaron al ayuntamiento, que no era tan fácil el arreglar los problemas, ¿no? Bueno, el caso es que cuando llegaron los vecinos, pues claro, estaba como se preveía. La casa sin barrer, por supuesto, porque yo siempre recuerdo, una vez en una radio me preguntaban, dice, ¿tú qué recuerdas de Tres Cantos? Digo, yo lo que recuerdo que había mucho polvo. Yo recuerdo que siempre que venía estaba todo lleno de polvo, todo. Entraras a donde estabas, aparte que no había limpieza, pero aunque lo hubiera, o sea, si cuando tú en tu calle ahora te hacen obras, se pone todo manga por hombro, en tu casa vais a pintar y se pone, pues imagínate toda una ciudad, que no sé cuántas viviendas hay ahí, 2.000, 3.000 o 4.000 en la primera fase, pues imagínate todo eso con grúas, camiones, etcétera, moviéndose todos los días, ¿no? Entonces nada más que había porquería, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegaron los vecinos, no os quiero contar porque muchos lo habéis padecido, no había de nada. No había de nada, ni transporte, ni colegio, ni guarderías, ni nada de nada. O sea, había un par de bares, estaba el Velázquez, ahí, no sé, Carmina fue de las primeras que llegó, de Leganés. Me puede desmentir o confirmar lo que digo, pero no había nada. Entonces la gente aprovechaba y cuando muchos, como aquí no trabajaba nadie, pues se iban. Bueno, ya hubo alguna empresa que empezó a establecerse, pero bueno, eso no lo vamos a comentar hasta que no lleguemos a la ATT o algo así, ¿no? Entonces, eso fue una catástrofe, ¿no? La gente pues no sabía, se indignó y bueno, pues luego, ¿qué hicieron? Empezaron a pedir cosas, ¿no? Empezaron, cuando ya Tres Cantos se dio cuenta o el ayuntamiento le dijo, oye, que va a empezar el curso y habían hecho varias comisiones o plenos o una comisión de seguimiento en el ayuntamiento de Colmenar de cómo iban las obras y nada, por más que decían, oye, que van a venir los vecinos, que no sé qué, hacer esto, hacer lo otro, pero claro, la burocracia del Estado, Tres Cantos S.A. no tenía mucho dinero y las cosas iban despacio. Con el colegio, Carmen lo sabrá, ahí sí se dieron prisa. Ahí debieron decir, oye, con los niños no vamos a jugar, no tendrán parques, no tendrán nada, pero hay que hacerles un colegio, ¿no? Y entonces fue cuando se hizo el colegio, que era el Tres Cantos 1, que luego se rebautizó como Gabriel García Márquez, que fue Antonio Osuna, que todavía no vivía aquí y ya fue nombrado director, ¿no? Él también empezó a moverse con los padres y a pedir cosas, no solo para el colegio, sino cosas que necesitaban los vecinos que legítimamente pedían, ¿no? Bueno, y entonces ahí empezó Carmina, entre otras, que fue de las primeras que llegó, y bueno, también Ángel Bragado, que es vecino, Enrique Soto después, y empezaron y crearon la asociación de vecinos, ¿no? Me parece que fue en el primer curso ya que lo hicieron, aunque bueno, primero lo debisteis hacer sin muchos papeles y nada, sino que os constituisteis y bueno, luego como también tardaba, se lo tuvieron que mandar los estatutos al gobernador, que se los debió de contestar, creo que fue 6 meses después, ¿no? Para febrero, marzo del 83 es cuando yo tengo constancia de que el gobierno civil autoriza a la asociación de vecinos, la legaliza, ¿no? Ya sabéis que ahora ya no hace falta que sea una decisión gubernativa, ahora te registras y no te tienen que autorizar, creo, ¿eh? Me parece que es un acto de... Tú haces una declaración, rellenas unos formularios y te meten en un registro, pero no antes, pues tenía que haber una autorización previa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es un poco que ya
en esa época ya estáis algunos de vosotros y fuisteis protagonistas, ¿no? No solo Carmina. Ahí que está Mónica al lado, me parece que llegó a Foresta ya un año después. Bueno, yo no sé, Eire llegó también en 83, 84, otros, Carmen también, ¿no? Llegaste en el 84, por ahí, ¿no? Cuando se acabaron eso, otros, no sé. En la segunda fase llegaron, fue un poquito más tarde, fue en el 84, ahí fueron las obras sobre todo la gran obra, esto que a mí me imponía, ¿no? Lo de Coprodima, que fue la mayor. ¿Cuánto eran? 1000 y pico viviendas. Eran 1700. 1700, ya no me acuerdo con ese, pero era bestial. A mí me parecía eso, digo, joder, esto ni los hoteles estos de la costa, me parecía impresionante ese proyecto, ¿no? Que era, bueno, lo hizo, fue promovido por la Diputación, ¿no? No sé si directamente por los trabajadores de la Diputación o... Había de todo. Al principio y luego admitieron, como no se cubría las pesas, pues admitieron muchos colectivos que no eran de la Diputación. Entonces sí, nació como cooperativa. Bueno, pues nada, luego, claro, cuando ya llegaron los vecinos, estos se pusieron las pilas, entre comillas, pero bueno, hay que recordar que la Diputación, su capacidad de gestión también era muy pequeña, aunque sus competencias estaban la gestión de los pueblos y tal, no intervenía para nada. Y el gobierno estaba pues eso, en la transición y con la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, con lo cual era llamar a las puertas y que nadie te oía. Y luego, pues claro, el alcalde o lo que sea, pues se quejaban y decían, joder, claro, es que vienen a mí, porque claro, yo soy el ayuntamiento, pero es que esto yo no lo he creado, yo no lo puedo pagar, yo no lo puedo... O sea, había ahí una contradicción muy grande, ¿no? Entonces, bueno, llegaron las elecciones del 83, que había muy poquita gente y ya alguno se presentó. Carmina se tiró ahí se tiró a eso y se presentó de candidata a alcaldesa, no de... Bueno, ya tú, en tu caso... Bueno, no sé si todos. Bueno, ya sabéis que claro, para eso te tienes que empadronar y luego tienen que aprobar el censo electoral. Entonces, claro, como la gente había llegado muy poco antes y los trámites tardaban, pues es probable que eso sucediera, ¿no? Yo no sé si alguno votarían los de Viñuelas, y vecinos, y ella dice que ninguno, yo sé que sí, votaron muy pocos. Eso ya me lo contó Carmina, que ella no pudo votar, ¿no? Pero bueno, sí pudo ser candidata, porque puede ser candidato aunque no sea residente. Y tampoco tuvo suerte cuando dice, oye, esta señora de Tres Cantos, si a Carmina la conocían aquí, le podían haber votado aquí por la gestión de la asociación de vecinos, pero los de Colmenar, vamos, ni la conocían, ni la esperaban, ni nada de nada, ¿no? Bueno, entonces volvió a ganar el PSOE. Pero lo más importante que pasó en el 83, que yo creo que fue lo más importante, la fecha más importante, un poco casi de la historia de Tres Cantos, es que nació la comunidad autónoma. Se formó hubo elecciones para la Asamblea de Madrid, y de la Asamblea de Madrid salió el primer gobierno, ¿no? Que lo presidió Joaquín Leguina. Y entonces ese gobierno ya invocó las competencias, o en el Estatuto de Autonomía ya venía las competencias de urbanismo, y entonces ya se pudo hacer cargo de la gestión de Tres Cantos S.A., que estaba semi-paralizada, y de arreglar lo que pudiera. Pero como decimos, lo que le pasó a la comunidad autónoma, al gobierno de Madrid, pues es también que una cosa es aprobar o tal, y otra cosa es hacer obras. Y hacer obras conlleva tener presupuesto, tener proyecto, adjudicarlo y ejecutarlo. Es decir, que pocas obras, y aquí algunos que habéis sido gestores sabéis que menos de 2 o 3 años es muy difícil de la nada hacer
hacer grandes proyectos en menos tiempo, ¿no? En la administración. Aquí cuando se hizo el ayuntamiento, el primer colegio sí que se hizo a la tremenda, pero vamos, según me han contado a mí, ni había proyecto, ni había nada, ¿no? No sé si me lo contó Ramón Romo o me lo contó Luis Mosquera, que está por allí, o él sabrá, Luis Mosquera. Pero me da que allí empezaron a decir, oye, a construir sobre unos planos que no sé si habían de otro modelo o módulo de colegios o tal, pero me consta, no me consta porque yo no lo he verificado, pero creo que fue así. Y de todas maneras es creíble, porque si hubiera que cumplir todos esos trámites, no hubiera colegio, no hubieran empezado los niños, ¿no? Había tal desconfianza de que eso se pudiera acabar que al final sí llegaron los profesores, pero no llegaron los alumnos, porque los padres no contaban con que iban a poder llevar a los niños al colegio. Y creo, eso me lo contó Ángel Bragado y no sé, y alguien más, que el primer día de clase había 19 niños. Solo había 19 niños. 11. Pues, y creo que profesores había 20 y tantos, ¿no? La plantilla completa. O sea, todo el mundo se había puesto las pilas, pero claro, los padres ya decían, oye, no. Y luego, bueno, estaba también parte... ¿Tú estuviste también en ese colegio? No. Pero bueno, me consta que también, y yo creo que lo vi, que todavía estaba, cuando empezó el colegio, estaba sin rematar. Ni el patio, el gimnasio, vamos, no sé si había un gimnasio o algo así, había, y varias salas, ¿no? O sea, se adecuó una serie de aulas y punto. Y ya digo que no... Este Ángel Bragado que le he invitado y que fue el presidente del APA, que también lo fundó con Carmina y con varios de la asociación de vecinos, pues recuerda, porque además en su clase había 2 niños que de los 11 o de los 12 que había se llamaban igual, ¿no? Con el mismo nombre y el mismo apellido. Que por cierto, Ángel Bragado, también contando anécdotas aquí del pueblo, Ángel Bragado era amigo de Antonio Osuna porque sus hijos iban al mismo colegio en el barrio de Hortaleza, me parece, ¿no, Carmen? Al Dionisio, en Hortaleza me parece que era, ¿no? O sea, eso también me lo contó Ángel Bragado. No sé si también a lo mejor viene, que también leí el libro de Antonio Osuna hace tiempo, pero vamos, el que más recuerdo, yo creo que del tema del colegio tengo mucha información que me contó Ángel y Carmina, ¿no? Y Ángel también tiene muchísimas cosas guardadas de ese colegio. Y el año pasado hicieron Carmen estuvo, hicieron un acto de los 40 años, que bueno, que fue de las pocas cosas que en este pueblo se celebran, porque joder, yo me acuerdo que estuve, voy a hacer un inciso, estuve en la ciudad de San Agustín, en Estados Unidos, que fue la primera ciudad de Estados Unidos, ¿no? Y que la fundó, yo fui por eso, ¿no? Porque aunque soy de Pamplona, mi padre es asturiano, yo viví en Avilés y siempre tenía muchas ganas de ir a San Agustín, allí en la Florida, ¿no? Y cuando fui allí, joder, estaba la ciudad todo, era como un museo. Aquí la primera escuela de Estados Unidos, aquí la primera no sé qué de Estados Unidos, aquí tal. Y está todo y, joder, celebran. Con Avilés tienen unos intercambios, unos hermanamientos. Y yo cuando veo aquí, joder, que este año han sido los 40 años de las fiestas, nadie lo celebra, nadie tal. Este año... Espero, le dije un día a la concejala, que yo no tengo mucho trato, pero le dije, hombre, Enrique Soto, que ha sido tantos años aquí rey, a ver si se acuerda que este año en la cabalgata y le hacen un guiño o algo, ¿no? Porque yo creo que, yo no sé si los que están ahora, no porque nosotros seamos mayores y a lo mejor nostálgicos, pero hombre, pocos sitios, en España no hay ninguna ciudad como Tres Cantos, ¿no? Nueva. Y, joder, que se celebren ya fechas ya un poco redondas de 30, 40, 50 años y nadie diga nada. Este año fueron también los 40 años de las primeras fiestas, que yo sepa no hubo... Cuando en el 99 sí que María Luisa Bañuelo tuvo un guiño, un gesto
con los de la asociación de vecinos y los llevó a todos allí de pregoneros y les dio unas placas y les dio unos diplomas y dicen, oye, este señor, Carmina o Alicia Alonso, no sé quién, fueron los primeros pioneros, los primeros organizadores de las fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, no sé, yo vamos hasta... Y bueno, y también, aunque esté el alcalde delante, pero es una vergüenza que los primeros alcaldes de aquí no tengan ni una calle, ni nadie se acuerde de ellos, ¿no? Y luego aquí, no sé, que además este es un pueblo muy generoso, porque yo veo todos los días que dan los mejores de no sé qué, mujeres esenciales, mayores, jóvenes, que me parece muy bien, ¿eh? Pero dice, joder, ¿y la gente que marcó la historia de aquí no...? ¿Esos no están borrados? Hombre, quizás lo mejor es que son una generación los que están, que no fueron esta, y no tienen un poco perspectiva de lo que sucedió, pero a mí me parece un poco, no sé, triste y grave. Yo creo que con el tiempo se tendrá que corregir. Y además, bueno, yo creo que también es porque son de distinto signo político, pero hombre, desde Armando, Eide, pues Pedro Uruñuela, no sé, todos estos alcaldes que ha habido, incluso Pedro Mansilla, que fue el que inició la segregación, en algún sitio tenían que estar, ¿no? Que a mí me parece muy bien que Antonio Osuna está, pero quizá a lo mejor porque falleció antes y también porque fue el primero, pero si no, vamos, que Eire fue contemporáneo y no le han puesto nada, ni le han esto, ¿no? Folgado ha tenido más suerte, pero también por la desgracia. A veces la desgracia es lo único que se acuerdan de ti, ¿no? Y eso es un poco triste, no porque fuese épico lo que hicieron, sino porque, bueno, pues les tocó vivir ese momento, lo hicieron, no hicieron nada malo, para algunos lo harían mejor o peor, pero bueno, creo que necesitan y tienen un reconocimiento, ¿no? Bueno, pues no sé si voy, no sé ni qué hora es ni nada, pero son las 8. Pues vamos a dar un poco de prisa y vamos a hablar de la segregación, que este es un tema muy, muy interesante, ¿no? El tema de la segregación. Ya digo que las elecciones del 83 fueron clave y además yo creo que a partir de ahí se cambió a Tres Cantos S.A., llegó Ramón Romo, que era un crack para mí. Vamos, yo también, como era navarro, me llevaba muy bien con él, pero se llevaba muy bien con mucha gente. Aunque yo sé que alguno tenía celos, porque decía, joder, es que te parece... porque la verdad que es que el tío no le gustaba mucho la burocracia y tal, pero era un tío resolutivo. O sea, tú podías decir no sé qué, pero resolvía los problemas. Yo me acuerdo cuando hubo una manifestación, la primera, cuando empezó en el 87, antes de las elecciones del 87, que se montó no sé, la Asociación de Vecinos o TCU, que montó contra el Ayuntamiento de Colmenar una manifestación. El alcalde dijo, bueno, esto es política y ya nos veremos en las elecciones, pero Ramón Romo llamó a los convocantes y decir, oye, sí, esto hay que arreglarlo, esto que habéis dicho, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Muchas cosas las arreglaba con prefabricados porque no daba para más, ¿no? Porque es lo que decimos. El centro de salud llegó en el 90 y mientras conocimos 40 cosas por ahí provisionales, ¿no? Y los prefabricados al lado del centro de salud, donde está ahora Vallesol, ¿no? En eso. Bueno, el 87 fue otra fecha clave para el 87 y el 91. Ahí acabaremos porque luego la historia es más reciente, pero esta yo creo que es la más interesante y que vosotros la habéis vivido. Que luego quiero que habléis y me desmintáis, maticéis o lo que sea, ¿no? Yo ya he dicho que a ver si aquí organizan otro acto y hacemos como una mesa redonda y les preguntamos cosas, porque yo también tengo muchísimas dudas, muchísimas lagunas y supongo que mucha gente pues tendrá curiosidad de decir, oye, ¿por qué se hizo la segregación de esta manera, de otra? ¿Por qué tú votaste a favor? ¿Por qué votaste en contra? ¿Por qué te abstuviste? ¿Por qué? Etcétera. Y ahora que no tiene coste político decirlo, porque el decirlo no te va a dar o quitar votos, pues a lo mejor es momento de que nos enteremos. Bueno, pues en el tema del 87 fue cuando los vecinos algunos ya estaban dando la vara por ahí
y en la guía ya ponían Donato, tal, que hay que hacer la segregación, tal. Los partidos estaban todos callados, la asociación de vecinos estaba callada. No sé si era porque los dirigentes eran de una opción política o no, pero a nadie le interesaba, y no les interesaba la segregación por la simple razón de que podía tener efectos en Colmenar. Tú no le podías decir, cualquier partido de izquierda o de derecha, a los de Colmenar, oye, esos de Tres Cantos que se vayan, porque van a decir, joder, nos quitan los terrenos, no sé qué, y ahora se va. Y suponían todos que iban a tener un castigo si hacían la segregación. Entonces todos hablaban de que lo que decida el pueblo, el referéndum, que tal, hay que consultar, otros decían que había poca población, porque cuando se hizo la segregación en el 91, pues había aquí 12.000 habitantes o algo así, ¿no? Y eran muy pocos. Entonces, aquí está Mónica, y Mónica hizo una encuesta, dice, oye, vamos a preguntarle a los vecinos, porque, joder, unos dicen que quieren ir a Madrid, que no sé qué, Izquierda Unida dice que no nos podemos segregar, el PP y el PSOE están callados por esta razón que digo y tal. Pero bueno, Mónica, no sé si fue iniciativa de la Asociación de Vecinos o no, ya que nos lo aclare, hizo una encuesta. Y la pero me apoyó la Asociación de Vecinos. Bueno, y ahí fue claro y en botella. La mayoría de los vecinos querían segregarse. Entonces no hay tutía, lo que tenían que hacer pues es apoyar eso, pero los partidos dicen, bueno, pues aquí los que deciden, los que nos van a dar los votos o los que van a mantener el gobierno van a ser los de Colmenar. No pensaban que los de Tres Cantos, que algunos ya se habían manifestado en elecciones, y decir, bueno, pues oye, los del PP de Tres Cantos votarán al PP de Colmenar, o sea, seguirán votando al PP y tal, y no contaban que una candidatura vecinal pudiera tener, o sea, tuviera ese sentimiento y estuviera dispuesto a votar y apoyarlo por encima de sus ideas. Y entonces, bueno, fue ahí, yo creo que fue el gran acierto de TCU, de lanzarse con esos datos, que bueno, que es un buen estudio de mercado, porque decir, oye, yo ya sé que los vecinos quieren esto, pues voy a ponerlo en el programa. Y ahí sí funcionó, ¿no? Porque hay otras veces que eso no funciona. Entonces yo creo, mira, lo que dije para el alcalde también lo digo para Mónica. Yo también la propuse a Mónica una vez que dijeron, oye, ¿por qué no de estos mayores esenciales? Digo, joder, esa tiene ese mérito, que no fue poco, ¿no? Porque gracias a eso, no gracias a eso solo, pues hubiera ocurrido otra vez la segregación, hubiera eso, pero bueno, que fue un hecho, un hito y fue un hecho relevante en la historia de esto, y gracias a eso, pues bueno, gracias a eso y más cosas de la candidatura de TCU, ¿no? Entonces, a mí me da un poco rubor contar estas cosas aquí delante de varios de TCU, pero bueno, yo relato como periodista lo que yo vi, ¿no? Entonces, yo creo que eran gente que no estaba significada políticamente, cada uno tenía sus ideologías, había unos más de izquierda, más de derecha, yo creo que Osuna y Eire eran más progres, luego había otros, Enrique, y eso era más de derechas, o Ángel, o había un poco de todo, pero no tenían, me imagino que no erais de ningún partido político, ¿no? Pero teníais ese sentimiento y esa necesidad de llevar a cabo ese proyecto. Perdona, Mónica. Pero fueron muy importantes los estudios de viabilidad de la segregación. Por ejemplo, el que realizó OICOM. Entonces, hubo unanimidad y se veía que era viable. Hombre, eso... Solamente era una manifestación de los vecinos. Sí, pero los vecinos no... Sí, pero los vecinos expresaron un sentimiento. Los vecinos no sabían el valor de esos estudios ni los conocían. O sea, que era viable una ciudad, lo que sabes es que, claro, que tienes que acabarla y que cuando acabes de pagarla, pues hombre, eso puede ir bien. Puede ir bien o no, porque entonces todavía no estaba la ATT o España todavía no había salido de la crisis. Entonces, bueno, te quiero decir que la consultoría también
que yo me he tragado muchos informes de consultoría y digo, bueno, sí, al final acierta, si la economía va bien aciertas, si va mal pues ya no aciertas. Una base de estudios que posibilitaban la segregación y luego hubo unanimidad en todos los partidos políticos, menos el PP que se abstuvo y Izquierda Unida que votó en contra. Sí, sí, pero no, yo antes de votar estoy contando un poco cómo surgió, ¿no? Cómo surgió, ¿no? Luego vemos las distintas fases, ¿no? Bueno, el caso es que se hizo una candidatura, tuvieron que ir, como era una candidatura vecinal, no era un partido político, pues tuvieron que pedir firmas, recabarlos, me parece que hicieron también mucha logística. Al final vino el alcalde aquí, facilitó las cosas, o el secretario, para que firmara los avales y no tuviera que la gente desplazarse, porque una de las cosas que más molestaba, jodía, perdón la expresión, era decir, joder, es que hay que ir a Colmenar, allí a hacer cualquier cosa, ¿no? También, bueno, luego también en el Mercacentro ya en esos años ya se puso allí una pequeña oficinilla al lado de donde estaba Correos y allí iba la gente a hacer sus gestiones, a pagar el numerito, el coche, la contribución, o darse de alta o de baja, o presentar en el registro alguna cosa, ¿no? Vamos, una instancia para pedir lo que sea. Si ya quería hacer una obra o no sé qué, pues a veces tenía que ir a Colmenar o un tema de impuestos o algo así, ¿no? Bueno, el caso es que, así abreviado, pues Antonio Osuna conformó una candidatura con Eire, María Luisa, Donato también fue en otros puestos, tú Mónica no ibas, ¿no? En esa. Otros se tiraron antes un poco en toda esa fase algunos de la asociación de vecinos, Alicia, etcétera, pues se echaron para atrás y el caso es que tuvieron el 58, el 60% y tuvieron 3 de 21 concejales con la suerte de que hicieron de bisagra. Y entonces eso de bisagra, pues ya sabéis que con pocos votos puedes mandar bastante o por lo menos cambiar el signo del alcalde y así fue, ¿no? Entonces primero apostaron por Juan Manuel Mansilla, posiblemente sea por los enfrentamientos previos que habían tenido los vecinos con el ayuntamiento y había ese resentimiento, yo no lo sé, supongo que sí, pero el PP, o en ese caso, en ese momento todavía era AP, pues le valía la fórmula, estaban dispuestos a llevar adelante la segregación, por lo menos así lo manifestaron, hicieron los primeros pasos. Yo creo que José Luis Eire fue de los que más trabajó en todo ese proceso, por lo menos trabajó en la sombra, por lo menos, porque él no aparecía mucho. Primero era más Antonio Osuna el que aparecía, el líder, el que figuraba de cara al público, pero luego pues detrás me parece que él en la sombra, como lo queramos decir, pues trabajó bastante en eso y no sé allí con quién negociaría, me supongo que sería directamente con el alcalde. Pero bueno, al final lo que decimos, Tres Cantos S.A. hacía cosas, pero claro, el proyecto, el coste, etcétera, etcétera, y se hicieron cosas, ¿no? Pues, en el 90 ya se inauguró el centro de salud, que era la mayor reivindicación que tenían los vecinos, etcétera, ¿no? Pero las cosas iban lentas, ¿no? Iban lentas porque además, vuelvo para atrás, a partir de las elecciones del 83 se hizo un nuevo planeamiento de la ciudad, ¿no? Y entonces se abandonó el modelo ese mastodóntico de los 125, 150.000 habitantes, se hizo una ciudad más pequeña y entonces se aprovecharon muchas infraestructuras, pero otras hubo que hacerlas. Y hubo que urbanizar nuevos terrenos porque se recortó el Parque Central, toda la zona central o esta zona, pues hubo que hacer planes parciales, planes especiales, etcétera, ¿no? Para poder levantarlo y ejecutarlo. Y claro, eso llevaba tiempo. Entonces, claro, los vecinos que estaban un poco ya hartos, pues también se metieron con... Primero era la tenencia de alcaldía, luego cambiaron el TCU, optó por dejar a AP y apostar
por el PSOE, volvió de alcalde Armando Juzgado. Yo creo que fue también porque vieron más posibilidades de decir, oye, pues el PP o AP pues es un gran partido y tal, pero la comunidad Tres Cantos S.A. está en manos del PSOE. Y entonces, claro, a lo mejor no nos ayuda todo lo que quisiéramos. Y yo pues, calculo, ¿no? Aparte que también habría sensibilidades también, porque ya digo, unos eran progresistas, otros eran menos, y bueno, vieron alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE. Y al año, en las fiestas del 88, pues anunció, cuando estaba por ahí, tengo la foto, una de estas, también donde está pues ahí todavía dando el pregón de las fiestas, Mansilla, en el asador segoviano y tal, y ya pues la gente había anunciado que se iba a poner una moción de censura. El año anterior, también en las fiestas, fue cuando se estaba celebrando el triunfo de TCU y el pacto con el PP, ¿no? O sea, en solo un año, de fiesta a fiesta, pues cambiaron las cosas, ¿no? Las risas de unos y de otros, ¿no? Bueno, el caso es que, a pesar de las, no sé si incertidumbre, las dudas que podía haber si se iban a llevar bien TCU y el PSOE, pues bueno, la verdad que aparentemente se llevaban muy bien. Y a pesar, dejaron las rencillas esas personales que había o que había habido o lo que sea, y la verdad que yo creo que fue una etapa tranquila. Ahí ya digo que me pueden desmentir el que quiera, pero yo la información que tengo era esa, ¿no? Y se llevó bastante bien. José Luis Eire, yo creo que fue el que intervino en la mayoría de hacer los papeles de la segregación, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegó el momento de votar y que fue por esta época, en diciembre o algo así, o finales de noviembre y tal, cuando se votó esto inicial y no se alcanzó la mayoría porque era de 2/3, y entonces Centro Democrático y Social y el PP, pues no sé si votaron en contra o se abstuvieron. El caso es que no había votos suficientes para llevar a cabo la segregación. Bueno, hubo un plazo para recurrirlo y tal, y entonces, gracias al Centro Democrático y Social, se pudo aprobar la segregación, ¿no? En marzo, el 1 de marzo del 91, ¿no? El PP se abstuvo y bueno, pues acto seguido, parecía, tampoco se celebró mucho, que este es un pueblo que no celebra mucho las cosas, ¿no? que ya todo el mundo estaba mirando a las elecciones del 91, porque decías, oye, pues si hay, ahora aquí es una ciudad nueva, ya somos independientes, a ver la gente por dónde respira, ¿no? A ver si respira igual que en el 87 y TCU, que ha sido el protagonista, y el PSOE, que han sido protagonistas de la segregación, igual barren y tal. El PP pensaba, y fue más realista, pensó que, decir, bueno, no, al final nuestros votantes, la segregación ya se olvida y los votantes del PP pues votarán al PP, ¿no? Y entonces, bueno, y además TCU, que era un partido transversal en el sentido ideológico y que era de una base vecinal, pues claro, había gente de todo. Entonces todo el mundo decía, a ver cuántos votos nos roba, entre comillas, nos roban al PSOE o al PP esta gente, ¿no? Y incluso el Centro Democrático y Social, que luego al final desapareció y no es. Bueno, y así ocurrió. Al final todos pensaban que iban a ganar y no ganó ninguno porque casi empataron, ¿no? Ganó por la mínima el PP, me parece que son 6 concejales, y el 31%, creo así, y el TCU pues también
el 27, ¿no? Unos el 30, el 31 y el 27, y los dos sacaron 6 concejales. Eran entonces 17 concejales los que tenía la corporación, porque tenía menos de 20.000 habitantes, ¿no? Y entonces, bueno, el PSOE también se estrelló. Ahí, bueno, unos decían que tenía ahí algún candidato que no vendía bien, a Pedro Uruñuela, que luego fue alcalde, pero en esa época no le conocía a casi nadie, ¿no? Conocían más a Juan Antonio López, ¿no? También que había sido concejal en Tres Cantos, de la segunda, era el kiosquero de la segunda fase, y mucha gente pues le veía más cerca de TCU que del PSOE, ¿no? Entonces no tuvieron muy buenos resultados. Y bueno, a todo esto, pues Antonio Osuna, bueno, pues estaba ya enfermo y al poco tiempo pues tuvo que estar atendido de su enfermedad, y ya Eire tuvo que hacerse cargo, ya hasta que ocurrió ya la fatalidad de su fallecimiento pues el año siguiente, en el 92, ¿no? Bueno, esto no he comentado mucho de la comisión gestora porque, bueno, también es una cosa muy importante, ¿no? Y muy emotiva y muy significativa de la historia de la ciudad, pero tampoco supuso gran cosa, ¿no? Porque estuvo desde el 8 de abril hasta las elecciones que fueron el 26 de mayo, o sea que estuvo ni 2 meses, ¿no? Aprobaron unos presupuestos y tal, que bueno, que crearon un poco de polémica y tal, porque dice, coño, ¿para qué os subís el sueldo para 2 meses que os quedan? ¿No? Y uno echaban la culpa al otro, joder, que no se trataba de esto, que era no sé qué. Pero bueno, que tampoco les dio tiempo a hacer gran cosa, ¿no? Aparte que sabían que era provisional, que lo único que tenían es que organizar las elecciones del 91. Y así sucedió. Por eso digo que no paro mucho en eso, aunque en el libro lo cuento con más detalle, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo vamos de tiempo, porque yo voy a tener que acabarlo muy deprisa. Aquí entra la etapa que estuvo Eire de alcalde, con el paréntesis de que en el 95 volvió a ganar el PP con más margen que en el 91, pero tampoco con gran margen. Yo no sé si Eire no quiso ser alcalde, como decían algunos, o no llegaron a un acuerdo. Las fuerzas más progresistas, digámoslo así, entre el PSOE, Izquierda Unida y TCU, para llegar a eso, y entonces pues la candidata del PP fue la primera alcaldesa, ¿no? Natalia Pérez, que su padre también había sido precandidato en el 91 y se cayó y lo cambiaron sí, por José Luis Iturrioz, ¿no? Entonces, ahí ya empiezan también, esa época fue bastante inestable, los gobiernos tuvieron bastante inestabilidad. Al año de llegar Natalia, pues se produjo otra moción de censura y volvió el gobierno anterior, el que había estado hasta el 95, con el apoyo de Izquierda Unida y el PSOE, y así llegaron hasta el 99. En el 99, pues ahí ya bajó algo más el TCU y ganó el PSOE. No ganó el PSOE, ganó el PP otra vez con 9 concejales y entonces tuvo la posibilidad de que ese pacto que habían mantenido los 3 partidos, TCU, PSOE e Izquierda Unida, pues en ese caso beneficiara al PSOE y Pedro Uruñuela fue alcalde. Pues también ocurrió al cabo del año, pues ya voy muy rápido, se hizo otra moción de censura y entonces ya con otro candidato que había habido en el 99, María de la Poza, que ya yo no sé, creo que José Luis no quiso seguir, aunque se lo pedían sus bases. Porque José Luis, yo siempre he oído, es que lo que quiere es estar en el hospital trabajando de médico y no le hace mucha gracia estar de alcalde y tal. No sé si será verdad o es que había problemas y no se arreglaban para conformar gobiernos, ¿no? Yo no sé qué parte es verdad o no. No sé si luego quieres hablar y eso, y si no, otro día que organicen otra nos lo cuentas.
Bueno, el caso es que empezó una etapa bastante, la primera etapa del PP con TCU fue bastante convulsa porque estaban TCU ya empezó a dividirse, porque María Luisa y otros pues se cabrearon porque no iban en las listas, pues se cambió, María de la Poza no era una persona que caía a todo el mundo bien, en el PP también había muchos intereses, en muchas divisiones, muy divididos, y aunque Natalia repitió en el 99, luego cuando pactaron con TCU la apartaron, fue uno de los acuerdos que era que tenía que apartarse. Entonces, bueno, luego empezó todo el lío del plan general, etcétera, etcétera, y así hasta el 2007, ¿no? Porque en el 2003 se volvió a reeditar el mismo esquema de gobierno de PP-TCU, con el PP, que era mayoritaria, apoyaba a TCU, a la alcaldesa, que tenía 4 concejales de 21. Y nada, luego ya llegó la etapa ya que de estabilidad, y perdona que cada vez voy más rápido, ¿no? Pero el tiempo agobia y además os abrumo. Entonces en el 2007 ya ganó Pepe Folgado, y entonces Pepe Folgado también pasó página con su gente y no quiso saber nada de la gente que había estado anteriormente, excepto alguna cosa, como decía Rajoy, y empezó una etapa nueva, ¿no? Y una etapa a nivel político estable. Y bueno, pues era un gestor que le gustaba mucho lo que dicen ahora los políticos de ladrillo, y bueno, hizo grandes obras en el parque, también endeudó algo al ayuntamiento, pero bueno, este ayuntamiento lo podía soportar. Y ahí en esa época ya también es cuando se engancha Jesús Moreno, que era el alcalde, el concejal de obras, y en el 2011 pues volvió a ganar por mayoría absoluta, y un año después se fue, y ya lo que conocemos ahora, ¿no? A Jesús Moreno, y bueno, no me meto con el plan general, que es la etapa esa, la más oscura de la historia de Tres Cantos, porque es muy larga y además sería muy controvertida hablar de todo eso, ¿no? Aparte que yo no soy el que más sé de este tema, ¿no? También lo podemos dejar para otra vez si interesa, pero vamos, no creo que tampoco aporte gran cosa. No, el caso es que, bueno, hoy nos encontramos aquí. Yo creo que Tres Cantos, eso, ha tenido 2 vidas, una bastante ilusionante, pero que luego se quedó en nada, que se tuvo, yo creo que la época de Mangada fue también igual, fue una etapa brillante con Ramón Romo, y que pusieron las bases de lo que es la ciudad actual, y que hay que añadir que a partir de 2007 pues empezó la urbanización del nuevo Tres Cantos, que primero empezó mal con el tema de las 1000 viviendas, ¿no? Luego llegó un poco también una pequeña crisis, y eso estuvo medio parado, y ahora la verdad que va como una moto todo eso, ¿no? Mucha gente compara los 2 tipos de urbanismo, el que se hizo en la primera y la segunda fase, con el que allí todo el mundo, o que yo oigo, pues le gusta más el proyecto inicial, pero bueno, otros dicen, déjalo que se acabe, porque aunque allí no sufrieron las penurias de infraestructuras y de equipamientos que se sufrieron aquí, también es verdad que allí se hicieron los equipamientos mucho después y todavía se están haciendo. Lo que pasa que bien es verdad que ellos pueden venir a la primera, a la segunda fase, a los centros de salud, a la biblioteca, a los colegios, al instituto, etc. Bueno, ya instituto ya hay, pero vamos, te quiero decir que no, el impacto ha sido menor, pero es verdad que allí todavía queda mucho por hacer, pero bueno, en los proyectos que hay, pues en 4 o 5 años calculo que estará eso ya más o menos medio rematado, ¿no? Y entonces casi lo dejo aquí, porque si no nos van a echar y alguno va a pensar que no queremos escucharle sus opiniones o alguna observación o alguna crítica que quiera hacer. Y si no, yo insto a la Universidad Popular que organice con alguno de los protagonistas, es decir, que los que hemos escrito de la ciudad, que hay varios, ahí está Donato, está Mónica, están otros periodistas,
ahí hay historiadores como Antonio Vejero o mucha gente, que les preguntemos y que, pues, de cosas, y ya digo que yo creo que ahora entenderemos mucho mejor la historia de Tres Cantos si eso se produce. Y nada, muchas gracias por vuestra paciencia, ¿eh? Pues muchas gracias, don Luis. La verdad es que tiene mérito porque todo de memoria. Ahora esa promesa de enseñar un montón de fotos... Ya he pasado la mitad de la historia, la he contado 5 minutos. Bueno, si ahora paso fotos. Lamentablemente tenemos solo 10 minutos para preguntas e intervenciones, con lo cual, por favor, que tenga algo que decir o quiera decir algo que sea muy breve, se identifique y vamos a disposición. Buenas tardes, gracias. ¿No funciona? ¿No funciona? A ver, sí. Buenas tardes, gracias, Luis. Me gustaría que hubieras nombrado el papel de las cooperativas en origen. Creo que no ha salido la palabra cooperativa y la Unión Territorial de Cooperativas en origen, después desgajándose cada uno por su lado. Pero me gustaría que dieras alguna información, si es posible, sobre el problema del Tagarral, que creo que estamos pagando dinero. Aunque fuera una información breve, porque muchos no lo saben o muchos no saben que estamos pagando aquel error o lo que sea. Quien sea. Gracias. Bueno, mira, ahí está Luis Mosquera, que sabe un montón de este tema, pero yo te lo voy a resumir. El Tagarral era un terreno que por lo visto estaba calificado y la comunidad entendió que lo podía revertir a terreno rústico o equipamiento, no sé qué. El caso es que contaron con el beneplácito de informes técnicos y el caso es que luego lo recurrieron y lo ganaron. Y entonces, lo malo no es que se haya tomado un acuerdo, sino luego el enconamiento de no asumir la sentencia. Entonces, el ayuntamiento creo que está ahora pagando 20 millones, me parece, de euros, al 0,40%, porque lo tuvo que pagar la comunidad, que fue el que lo aprobó definitivamente, el Ayuntamiento de Colmenar y el de Tres Cantos, ¿no? Entonces, si eso que fue, ¿de qué año fue eso? El 80 y algo, ¿no? Si eso se hubiera pagado en su momento, se hubiera pagado o se hubiera compensado, se hubiera negociado, pues eso sería una anécdota. Y me consta que ese señor, no sé si lo puedo decir, Luis, que él sentó una vez a Mangada y a Folgado, no para hablar de este tema, pero salió este tema y creo que salieron allí de todo. Pero sí me consta que José María de Federico, que aquí no le he nombrado, pero que fue también un personaje muy importante en la historia de Tres Cantos, y que metía los dedos en muchos sitios, a veces con razón, y otras, algunos decían que era resentido porque había sido propietario de terrenos. Te quiero decir que ese intentó, y me acuerdo que hubo una reunión, porque me lo contó a mí José María, con María de la Poza, se sentó y quisieron arreglarlo, y no hubo manera. No sé la razón, no sé si les parecía poco, tú, pon yo, que lo recurramos, o lo que sea. O sea, hubo muchos intereses, muchos intentos de arreglar ese problema, y no lo arreglaron. Las razones... Pues si ellos no nos las cuentan, pues te quiere decir que una cosa es lo que dice, oye, yo no lo aprobé, pues lo recurro y tal. Y alguien piensa que, claro, la bola va subiendo y al final hay que pagar. Pero yo creo que es un tema que los políticos no lo gestionaron bien. Digo los políticos en general, no digo los de un signo, lo de otro, esta persona, lo otro. Yo creo que eso es un tema, porque todos los días yo he ganado muchos juicios de laboral. Con el mismo tema, un día lo ganaba y otro día lo perdía. Con lo mismo, dice, si es el mismo caso, y hoy me dan la razón y mañana me la quitan. Bueno, pues esto pasa igual, ya el decir, esto es como los accidentes de tráfico, no vale de nada si la culpa es tuya o es mía. Al final decir, oye, firmo el parte, lo pago y ya está. Y eso yo creo que es lo que se tenía que haber hecho. Pero no lo hicieron y entonces para disculparse los políticos dijeron, no, esto fue culpa de esto y lo otro. Y claro, les vino bien para ese debate. Pero yo creo que nosotros que no estamos en eso, pues yo creo que fue una irresponsabilidad, creo yo, Esa es mi opinión personal. Y lo que dices de la cooperativa, sí, hombre, me hubiera gustado hablar de Vázquez Fraile,
que además estuvo aquí, también fue otro protagonista muy grande y además también era otro que se creía que era el alcalde aquí. Y llegaba aquí y dice, oye, que tú eres de las cooperativas, ¿no? Pero las cooperativas, como eran de la época franquista, pues creían que tenían que decidir los gustos de los vecinos, por dónde van, por dónde vienen y si hay cine o no hay cine. Y me parece que Carmina, pues alguna vez le paró los pies y le decía, oye, aquí estamos en democracia, vosotros a las viviendas y cada uno actúa en el ámbito de su competencia. Aquí todos los grupos de interés podemos intervenir, pero no vosotros, que porque habéis hecho las casas, nos vais a tener que decir cómo nos organizamos los APAs, por ejemplo, ¿no? Así que nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? Sí. ¿Sí? ¿Pero tengo que comer? No, no se me oye. Sí. No, que... Hombre, gracias. Ya presentaste el libro en la Asociación de Vecinos. Carmina es que no quiere hablar, que sabe mucho. Es mentira. Es que yo dije que no tengo nada que decir. Lo he dicho de todo, lo que es Mónica ya de ahí. A ver, hay mucha gente aquí que hemos participado en el crecimiento y desarrollo de la ciudad, aunque hoy va por otros derroteros que a la mayoría de los que estamos aquí no nos gustan. Pero bueno, que lo que es verdad que en todos estos años, yo vine aquí en el 84 y lié a algunos para que vinieran después a vivir aquí, y la ciudad ha participado mucha gente. Algunos estamos aquí, pero hay muchos que no están aquí y que también han colaborado. Tienes ahí una foto, yo pensé que ibas a poner más fotos, que tienen muchas. Sí, aquí están, si queréis, pero me han dicho que a las 9 cierran. Sí, no, que ya que estaba todo preparado las podías haber puesto, ¿no? En esa foto pues está Carmina Juez, que montó la Asociación de Vecinos, cuando aquí no había nada, como has dicho, había muchos problemas, se hicieron manifestaciones aquí y en Colmenar Viejo contra Armando Jurdado. Tú tienes una opinión de Armando Jurdado, yo tengo otra, que coincido con muchos del PSOE, que fue el que intentó destrozar y parar la ciudad. El problema del Zagarral lo creó él. Él no quería ni Tres Cantos ni Soto Viñuelas. Entonces, cuando pudo, con los ayuntamientos democráticos, paró Soto Viñuelas con el Zagarral. Y lo que hizo fue anular la tercera fase, que está de pleitos. No, está de pleitos. Estamos pagando porque, bueno, ya no me quiero meter en Honduras, pero la Comunidad de Madrid pagó por intereses políticos con un empresario inmobiliario y les pagó cuando se podía haber seguido recurriendo. También es verdad que el Ayuntamiento de Tres Cantos, lo que sea, no fue capaz de ganar esos pleitos, o lo planteó mal, o no sé qué es lo que pasó, porque es un tema también que lleva muchos años, y lo que sí se comentó que había algunos altos cargos del PP que estaban ahí interesados en que el Zagarral siguiera adelante y se construyera, se paró. Soto Viñuelas hoy está, bueno, como está, como antigua zona de Tres Cantos, y la ciudad ha seguido por otro lado. En el expediente de segregación, es que hay muchos temas que has citado. El expediente de la segregación era interesado, o sea, estaba pagado por los que querían la segregación y, claro, salía a favor de la segregación. Hubo muchas diferencias en los distintos partidos, en la Asociación de Vecinos, en Izquierda Unida, unos a favor y otros en contra. Yo en aquel momento no lo tenía claro porque tenía claro que con el tiempo una ciudad, dos núcleos de 100.000 personas iban a tener más peso político que dos pueblos de 50.000. Ahora somos dos pueblos de 50.000, pues bueno, la segregación se hizo en el último día, en el último momento, cuando el que firmó presidente del Consejo de Estado ya estaba nombrado ministro y firmó como Consejo de Estado el expediente de segregación. Bueno, está ya pasado. Hubo muchas movidas y las ha seguido habiendo de alguna manera, aunque ahora, como tú dices, el PP gobierna con mayoría absolutísima y tiene ya 12 años o 15 años de mayoría, y bueno, pues la ciudad se ha calmado de alguna manera, aunque hay mucho dinero por las empresas que hay aquí en la ciudad, muchos intereses, uno de ellos es el tren, una nueva estación, hospitales privados, y se está privatizando todo. Si la gente lo vota, pues bueno, pues será lo que quieran, que es lo que hay. Y efectivamente, pues hará falta otra reunión para hablar de más temas y que los interesados hablen. Mira, no, te contesto solo. Mira, aquí está ahora nuestro presidente de la agrupación fotográfica. Si queréis, le proponemos que haga aquí un visionado de fotos de Tres Cantos históricas y nada, hacemos solo un monográfico de fotos.
Yo no soy de casos de los primerísimos. A mí me trajo el Gavi. Trabajábamos juntos en el Ministerio de Transporte. Digo que yo no soy de los primeros que... Pata negra, no eres pata. Pero llegué en el 86 de mano de Gavi. ¿Sí? Yo vivía en el norte de Madrid y tenía 4 hijos ya. Y necesitaba una casa que no fuera muy cara y grande. Y él me dijo, pues aquí hay casas que no son tan caras y grandes, porque en el barrio del Pilar, entonces, estoy hablando del 85, un piso valía 15 millones y aquí costaba la mitad. Así de claro. Esa fue mi entrada en Tres Cantos. Pero como yo personalmente estaba muy comprometido, en concreto con el partido, con el PSOE, con el Partido Socialista, pues enseguida entré en la realidad política interna del Partido Socialista y entre el debate del Partido Socialista entre los socialistas de Tres Cantos y los socialistas de Colmenar. Y la verdad es que los socialistas de Tres Cantos, para decir la verdad, dieron la batalla de la segregación, dieron la batalla de estar más presente en las listas municipales del 83 y el 87 y en la práctica el aparato de Madrid con el Pepe Acosta al frente los fulminó. Entonces, digo esto porque es verdad todo lo que habéis contado de la movilización y de las manifestaciones, del sentido como que de los estudios que hizo Mónica y que hicieron otros, es decir, es verdad que había un espíritu de segregación en el conjunto del pueblo de Tres Cantos. Pero la verdad es que la segregación no se hizo hasta que el PSOE y concretamente Armando Hurtado perdió las elecciones en Colmenar. Porque a partir de que se perdieron las elecciones en Colmenar, Armando se volvió segregacionista, porque no era alcalde, claro. Y el Partido Socialista también en el aparato se volvió, digamos, segregacionista en la medida que había perdido uno de los pueblos fundamentales dentro de la sierra. Pero ya el Partido Socialista estaba liquidado en Tres Cantos y no se recuperó hasta 1990, un poco antes de la segregación. Y yo creo que TCU, digamos, cogió una bandera y la capitalizó muy bien y también se desgastó por falta también de remuneración y de ampliar algunas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que quería aportar que todo este proceso tiene componentes políticos que muchas veces no salen a la ESA, pero que son determinantes. Yo digo, si el PSOE hubiera ganado, si Armando Hurtado hubiera ganado las elecciones de 1987, es seguro que no hubiéramos tenido segregación, Dios sabe cuándo. Esa es la verdad. Nada más. No. Bueno, yo... Sí. Una cosita sola, y no te me traigas escritos. No me gusta algunas veces que se hable mal de los vecinos de Colmenar. No me hace falta. Que me quería capaz. Sí. Pues no que se apellido por si acaso. No me gusta que se hable mal de los vecinos de Colmenar al principio, porque los vecinos de Colmenar también padecieron lo que pasaba aquí, porque a ellos les quitaron las tierras, les dieron 4 pesetas y a algunos ninguna. Y algunos vecinos que venían aquí, que vinimos aquí, también nos liaron, también nos estafaron. Entonces ellos lo padecieron y nosotros también. Entonces no somos más los vecinos de Tres Cantos que los vecinos de Colmenar. A ellos les estafaron en el principio y a nosotros también. Pues nada más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ahora César Chevasco, de la Comisión de Conferencias de la Universidad Popular, le va a dar un diploma al ponente y seguiremos hablando. Muchas gracias.